Bien, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del I Ching. El encuentro anterior estuvimos viendo los hexagramas de la contemplación y el acercamiento, que es el número 19 y el número 20, y hoy vamos a estudiar, siguiendo con esta secuencia de los hexagramas de marea o de aumento y descenso de la energía yin y yang, vamos a estudiar el 23 y el 24, pero antes de pasar al detalle, les quería mostrar bien cómo es esta secuencia que estamos estudiando para que tengamos siempre presente. Bien. Entonces, la forma en la que describimos los hexagramas de marea, podemos pensar como un ciclo que muestra el aumento y disminución de la energía yang, siendo el yang puro el hexagrama número 1, iniciar, y el yin puro el hexagrama número 2, que es responder, el que está abajo de esta rueda. Ahí encontré esa imagen muy linda del yin yang puesto dentro de el, del círculo. A veces cuesta un poco interpretar los hexagramas porque se suelen construir de adentro hacia afuera, pero ya cuando estamos dado vuelta nos queda al revés de como lo leeríamos naturalmente. Entonces, la interpretación es de adentro hacia afuera. Bien, entonces las líneas en la rueda de la imagen que está al centro serían las líneas más interiores, serían las primeras y las más exteriores las últimas. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto el iniciar, el responder, el 1 y el 2. Hemos visto el 11 y el 12, que es el avanzar y el obstáculo. Hemos visto el 19 y el 20, que es el acercamiento y la contemplación. Entonces, el siguiente en esta rueda que vamos a estar analizando de aumento y disminución de yin y yang es el número 23 y el 24, que serían, el 23 es una sola línea yang arriba. Si venimos desde la secuencia desde arriba, vemos que el yang se viene retirando, viene el yin avanzando desde abajo hacia arriba, el yin viene ganándole al yang, por así decirlo. Esto sería como el momento justo antes del máximo yin. Podríamos pensar en un final del otoño o quizá en un invierno ya llegando a su punto de máximo frío, donde solo queda una línea yang arriba y todas las demás son líneas yin. Y después del punto de máximo yin viene el número 24, que es vuelve a aparecer de abajo hacia arriba, vuelve a aparecer una línea yang. Entonces el 23 es la desintegración, se puede traducir también como la disolución, o el desprendimiento también. Ya vamos a interpretar mejor de qué se trata este nombre que se le da a este hexagrama. Y el 24 en general se podría traducir como el retorno, ¿no? La vuelta, porque estamos pensando, si lo vemos como energía yin y yang, por ejemplo, en el ciclo de las estaciones, es la vuelta de la luz. Después de que ha llegado al punto más bajo, vuelve a aparecer la luz, vuelve a aparecer el calor, vuelve a aparecer la vida, ¿no? Sería como el inicio de la primavera, aunque la primavera plena va a estar en el 11. El comienzo de esto está asociado, les diría también, con esta idea de comienzo de nuevo ciclo, cuando habíamos estado mencionando el año nuevo chino. Acá en el hemisferio sur es el año nuevo del sur. Podríamos pensar también en ese momento, que es cerca del 2 de agosto, lo que se llama el Día de la Pachamama, es el retorno de la luz también, que para los romanos en el hemisferio norte era, si bien no coincidían las fechas con el calendario chino, pero sí era el Sol Invictus, ¿no? Venía después del solsticio de invierno, el retorno de la luz. Entonces tenemos esta idea de el descenso de la luz y el retorno de la luz, el descenso de la vida y el retorno de la vida, o lo que quieran asociar con lo yang, la vitalidad, la vida, la luz, la energía. Hay un momento que se va y después de prácticamente desaparecer, vuelve a aparecer. Bien. Bueno, tengamos esta imagen presente. Estamos en el 23, vamos a hablar primero. Estamos en el número 23 y vamos a hablar ahora sobre este hexagrama. El hexagrama queda la montaña arriba y la tierra abajo. Bien, entonces es la montaña sobre la tierra, y la idea que se le da a esta imagen de la montaña sobre la tierra es
que la montaña se erosiona o se desprende o se va cayendo sobre la tierra. Por eso la idea de desprendimiento. También en el ideograma antiguo, esto es de pequeño sello, es la imagen de un objeto de madera, supongamos, y la imagen de un cuchillo o de una herramienta que se utilizaba, por ejemplo, para tallar. Entonces también el desprendimiento, si lo pensamos como las personas que se dedican a hacer tallado o escultura o algún tipo de trabajo manual que se base en quitar lo que está de más, ¿no? Había un escultor famoso, no me acuerdo el nombre ahora, que decía que en la piedra él solo sacaba lo que estaba de más para que aparecieran sus obras. Es una idea de desprendimiento positiva, si se quiere. Si lo pensamos desde el punto de vista de la contemplación, en la contemplación teníamos el viento arriba, o sea, había una línea yang más, y de la contemplación al desprendimiento o a la disolución o a la desintegración, si lo vemos como práctica meditativa, también es una interpretación que a mí me gusta hacer en el momento en el que, digamos, uno entra en un estado meditativo de disolución, de desaparición del ego, de la personalidad, lo que sea, aunque sea por un breve instante, uno está en estado de fusión con la totalidad a través de esa disolución, desprendimiento, ¿no?, de la personalidad adquirida, el ego, la identidad. Cuando se pierde la identidad, uno entra en unión con la totalidad. Eso sería como una interpretación más positiva. Ahora bien, en general la interpretación que se le suele dar a esto es negativa, ¿no? Como, bueno, es un momento, pensamos, como de decadencia, pensémoslo, o en el desprendimiento puede ser también el fruto cuando se cae, cuando ya está, se cae, se cae maduro, pero ya está pasado. Pensémoslo si lo vemos, por ejemplo, en las construcciones que se van deteriorando, así como una montaña se va desprendiendo y se va erosionando con el tiempo, también lo puede hacer un edificio. Quien ha vivido en una casa antigua y vieja lo puede ver esto. Hay un momento en el que requiere mucho esfuerzo ir en contra de esa decadencia natural y muchas veces esto termina colapsando, a veces las estructuras se terminan debilitando y termina cayendo. En la analogía de las líneas en este hexagrama se hace referencia a una cama, como las distintas partes de la cama que están siendo corroídas o roídas como si fuera por algún agente o algo que lo va debilitando, descomponiendo, podemos pensar, no sé, termitas o algo parecido, que va descomponiendo entonces la pata de la cama hasta la parte más alta de una cama, en interpretación de las líneas. Entonces, hay una idea de algo que se va como degenerando, que si lo pensamos en la ciclicidad natural de las cosas, es parte, una etapa de un proceso. Si lo pensamos, por ejemplo, en el ciclo de la vida, puede ser quizá la vejez, ¿no? O sea, si tomamos el inicio, que sería el que sigue, ¿no? El inicio del algo como un nacimiento, después de dar toda la vuelta, de llegar a la plenitud y luego llegar a la decadencia, es como la etapa antes de la muerte, sería como una vejez bien tardía, tomando como referencia en el ciclo de la vida si fuera el responder cum, todas las líneas yin, si fuera la muerte, finalmente el fin del ciclo. Bueno, esto sería la etapa antes. Entonces hay una idea de decadencia, de debilitamiento, de degeneración natural en los ciclos y esto lo podemos llevar al análisis de cualquier cosa, de un proyecto, de una relación, de un objeto, de un ciclo estacional, del ciclo de una planta, de lo que sea. Cualquier objeto está, bueno, objeto, cualquier circunstancia, creación, a veces también, sociedad, pensémoslo, está sometida a estos ciclos de florecimiento y degeneración y desprendimiento o decaimiento. Entonces, la sabiduría del I Ching en este caso un poco nos viene a enseñar también eso, que por más que a veces tengamos una visión quizá negativa de circunstancias en las que parece que hay una gran decadencia, esto en lo político, por ejemplo, en la China antigua se decía que el emperador, si seguía el mandato del cielo, todo iba a florecer y iba a estar en orden, y cuando se iba perdiendo la sociedad iba entrando en decadencia también. Y es muy curioso también la interpretación que le da Wilhelm, recién estuve chusmeando un poco,
decía algo así en la imagen, dice, la montaña descansa sobre la tierra, la imagen de la desintegración, así únicamente mediante ricas dádivas a los inferiores pueden los superiores asegurar su posición. O sea, como una idea, en este caso, la interpretación de Wilhelm de a nivel político, ¿no? Cuando esto se mantiene a través de, de corrupción, ¿no? De coimas, como se dice, de dádivas, para poder mantener en el poder algo que en realidad se está cayendo, no tiene poder real, sino que se mantiene a través de esto. Con una interpretación política, por ejemplo, la interpretación del maestro Juan es totalmente diferente en este sentido, nos hace una interpretación más relativa a, eh, al acto de, por ejemplo, tallar o al acto de la descomposición que se da naturalmente en el ciclo de las cosas. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito más. Dice, bueno, Wilhelm lo traduce como separación o como Blofeld son otros autores como desprendimiento. Aquí dice autodesprendimiento en chino, cuando el carácter se pronuncia bao, significa desgranar o pelar, por ejemplo, guisantes o pelar plátanos. Cuando se pronuncia bo, significa decaimiento, corroimiento o desprendimiento. Aplicado a una montaña significa un desprendimiento en la sociedad humana, simboliza un proceso de decadencia o la caída de un sistema social o una norma moral. Esto puede ocurrir dentro de una sociedad o de un grupo más cerrado, quizá a veces en una relación, en un grupo, en cualquier sociedad humana también, no importa el tamaño que tenga también. Bueno, hace referencia al análisis del símbolo, del cuchillo que se utilizaba para hacer este trabajo de tallado o grabado. Y bien, entonces dice, la estructura de montaña arriba, tierra abajo, el desprendimiento de una montaña, la naturaleza de la montaña es elevarse por encima de la tierra, aquí yace habiendo caído, solo hay una línea sólida en la parte superior, las 5 líneas restantes ceden. Es decir, lo firme está descansando sobre lo blando, como esta imagen de construir la casa sobre arena que se usa también en los cristianos. Dice, es evidente que los cimientos no son sólidos. Todos los elementos yang han sido cercenados por los yin uno tras otro. Ahora los 5 yin se acercan al yang por arriba, son lo suficientemente fuertes como para provocar la degeneración moral del yang. Es decir, va en aumento el yin, en este caso como polaridad negativa. Perdón. Entonces al yang le queda poca vida, ¿no? Bien, comentarios sobre la decisión. Acá es interesante las recomendaciones de Li Ching en estas situaciones de decadencia. Dice, actúa de acuerdo con la situación y quédate quieto. La persona comprende la alternancia de aumento y disminución, también es la alternancia de plenitud y vacío. Bien, y este es el Tao del cielo. Entonces, dice también otra idea, ¿no? Lo que está arriba se vuelve benévolo con los de abajo, como si se construyeran casas sobre cimientos sólidos. Acá se trata de cambiar o de invertir esa relación. En situación de decadencia y desprendimiento, a veces necesitamos también que las personas que están en capacidades de sostener puedan tener más benevolencia con los de abajo. Bien, eso sería el hexagrama número 23, el desprendimiento. Después podemos ver más en detalle las líneas y el significado de la interpretación. Eso está interesante. Ahora, si vemos en el opuesto, va a ser el retorno. Digamos, de esta idea de decadencia, desprendimiento, disolución, desintegración, se llega a todas líneas yin, que es el hexagrama tierra arriba, tierra abajo, el número 2, responder, que lo vimos en el ciclo anterior. Después del periodo de máxima yin, máxima oscuridad, vuelve a aparecer la luz, con una línea yang abajo entre todas líneas yin, y esto nos da el hexagrama del trueno debajo de la tierra. El trueno debajo de la tierra también es el remesón, también el trueno debajo de la tierra lo podemos pensar a veces como lo suscitativo, que es el trueno que sacude, que agita debajo de la tierra, es que vuelve a iniciarse la actividad. Siempre el trueno es como el número 1, es la idea de este, es un yang puro también. O sea, no, yang puro sería el cielo, pero es una energía yang que irrumpe de alguna manera en esta quietud. Bien, y es el retorno de la luz, podemos pensarlo a nivel de interpretación de los ciclos, bueno, siempre después de periodos de mucha oscuridad,
podemos empezar a prestar atención y darnos cuenta cuándo está volviendo la luz, o sea, prestar atención a las señales, de alguna manera también es una idea de esto, de que a veces cuando se termina de caer un ciclo, cuando se termina de caer una organización, un mandato, una relación o lo que sea, es el terreno, vuelve a estar disponible o fértil, como la tierra fértil, para que vuelva a surgir lo nuevo. Es como cuando hablamos de esta idea de las construcciones viejas que no se sostienen y terminan en una decadencia. Bueno, cuando se termina de caer, se puede volver a construir algo nuevo después de que se ha terminado de caer lo viejo. Entonces, esta es un poco la idea de entender la naturaleza de los ciclos y a veces saber que las cosas tienen que terminar de caerse o de disolverse, de la disolución, de la desintegración, antes de volver a iniciar un ciclo nuevo, porque no siempre se puede emparchar, reparar o tratar de sostener, como se dice, de enmendar. A veces las cosas tienen que caer. Esto podemos pensarlo también en distintos aspectos. Muchas veces en la enfermedad, por ejemplo, cuando hablamos del término de salud y enfermedad, muchas veces tenemos la bioética ahora está discutiendo el tema de, por ejemplo, la muerte digna, ¿no? Como uno de los temas que están en discusión actualmente, que tiene que ver con esto. A veces hay que dejar que las cosas terminen de desintegrarse, porque tratar de sostenerlos ya no va a tener ningún sentido. Y después de ese final de ciclo, no en el caso de la vida no, pero en el caso de los ciclos, de las cosas que se terminen cayendo, podemos, a través de volver a la tierra, volver a lo receptivo, volver a lo yin, generar algo nuevo. Entonces el retorno habla de ese momento. Entonces dice, Fu desempeña un papel importante en el I Ching, es uno de los 12 Gua de marea, utilizados para explicar la cosmología del cambio de las estaciones. Dar la vuelta y volver a empezar representa el 11º mes del calendario lunar chino, es decir, diciembre. Cuando el yang regresa es Fu. Esta premisa reside en la estructura. Dice, cuando la línea sólida, la parte superior del desprendimiento, se alterna con una línea blanda, se convierte en responder, que es yin puro. Responder, el número 2, representa el 10º mes del calendario lunar chino. Durante este periodo el elemento yang parece desaparecer, en realidad se está gestando silenciosamente bajo la superficie. En el solsticio de invierno del 22º día del 11º mes emerge la energía yang. En el norte de China la gente puede sentir cómo la energía yang empieza a aflorar en el punto de inflexión de ese día concreto. Hay un dicho antiguo que se transmitió durante miles de años que dice, en el solsticio de invierno el yang comienza a surgir. Es como esta idea de siempre en el momento de máxima oscuridad vuelve la luz, en el momento de máximo frío vuelve el calor también, ¿no? Por eso en la dinastía Zhou, el año nuevo chino comenzaba en el solsticio de invierno, la energía yang inicia un nuevo ciclo. Bien, en este sentido el desprendimiento y el retorno se complementan, reflejando la idea de dar la vuelta y volver a empezar. Y esto después lo tenemos que tomar, esta interpretación de la dinámica de la energía, aplicarla a cual sea la situación que estamos transitando o analizando. Bien, bueno. Más allá de la interpretación del hexagrama, dice, esto es la continuación del anterior, desprendimiento. Durante el tiempo de decadencia, las fuerzas oscuras avanzan una tras otra hasta alcanzar la posición superior. La situación parece desesperada. Sin embargo, los chinos creen que volver atrás y empezar de nuevo es una verdad universal y eterna. Cuando la decadencia ha llegado a su extremo, se produce un punto de inflexión. Entonces, la luz brilla en la oscuridad y la situación brillante comienza de nuevo. Esto creo que en lo personal, por lo menos lo he visto quizá a veces en las dinámicas de grupos. Muchas veces uno participa de grupos que se definen, grupos de todo tipo, ¿no? Con objetivos en particular, pero muchas veces esos grupos llegan a un momento en el cual ya no hay más movimiento, ya no hay más actividad, ya no hay más yang, llega a la decadencia del grupo. Bueno, ese es el momento en el que termina cayendo para que pueda surgir algo nuevo. Entonces, digamos, aunque no es necesariamente auspicioso, un poco la idea de la decadencia, muchas veces tenemos que dejar que las cosas se caigan por su peso, como se dice, para que
uno pueda iniciar un nuevo ciclo desde cero. Bien, bueno. Dice, retorno próspero y suave, saliendo y entrando sin daños, llegan los amigos sin faltas. Bien. El estado del desprendimiento y el retorno, en 7 días llega el retorno, favorable tener a dónde ir. Bueno, esto es siempre, acá empieza una interpretación de la decisión. La decisión tenía que ver porque estos se utilizaban en adivinación o cuando se le pedía un consejo al oráculo de Li Jing, entonces hacía comentarios sobre la decisión y asociado a este tipo de interpretación. Podemos usar esta lectura en I Ching, pero la idea es que tratemos de usarlo más bien como una herramienta de interpretación de los fenómenos naturales y humanos, si se quiere, más que como algo oracular. Bien, bueno, esto era lo que tenía para mostrarles hasta acá. No sé si tienen algún comentario o pregunta de estos dos hexagramas que hemos estudiado. Por ahí pueden llegar a tener. Los pueden ir dejando ahí por el chat o por el micrófono. Siempre en lo personal, en la medida que voy estudiando con más profundidad los hexagramas, me encuentro con que de estas parejas de hexagramas que estamos estudiando, hay uno de los dos con el que tengo una mayor, no sé si afinidad sería, o lo tengo quizá más entendido, y esto, la idea es poder ir encontrando siempre la complementariedad y ver lo que no estaba viendo, ver lo oculto, encontrarle el sentido a aquello que a veces me genera rechazo. Bien, entonces, dice, ¿por qué dice a los 7 días llega el retorno? Bueno, ahí hay que interpretar qué quisieron decir. Vamos al significado, entonces. Eh, también, sí, tenía que ver con que en los 7 días representa un ciclo, pero también el 7, digamos, si cada línea del hexagrama es un día, el séptimo es un nuevo día que vuelve a empezar. Bien, dice, bueno, cuando las cosas llegan a su extremo, se alternan con su opuesto, así tras el periodo de desprendimiento vuelve el retorno, la luz que ha sido desterrada regresa, el cambio no se produce por la fuerza, sino de acuerdo con la ley de la naturaleza. El retorno surge espontáneamente como una primavera brillante que vuelve después de un duro invierno. Es una cuestión de circunstancias debidas al momento y la situación apropiados como es la ley de la naturaleza, ninguna fuerza humana puede alterarla. Dice, en 7 días viene el regreso, hay dos interpretaciones. La primera explicación considera los 7 días como un ciclo. En el I Ching cada agua tiene 6 líneas, lo que les decía, porque para que cada línea se mueva hacia arriba y vuelva a su lugar original, hacen falta 7 pasos. Si cada paso representa un día, el movimiento dura 7 días. Es como nuevo ciclo. Bien. La otra interpretación sugiere que el séptimo día podría haber sido confundido con el séptimo mes, esto porque el carácter chino de día es el sol, que es como una suerte de caja rectangular con una línea al medio, y el carácter de mes es luna, que es como una cajita, pero tiene como dos patitas más. Entonces se podrían haber confundido quizá en la lectura de los caracteres antiguos y de repente lo que significa día pasa a ser mes. Entonces, los caracteres chinos de día y mes son solo ligeramente diferentes. La premisa es que desde el solsticio de verano, en el quinto mes, hasta el solsticio de invierno, el undécimo, hay un lapso de 6 meses, en el séptimo comienza un nuevo ciclo. O sea, tiene que ver con el comienzo de un nuevo ciclo después de que han transcurrido todos los otros pasos. Bien, esa sería la respuesta de por qué habla del séptimo día. Ahora, todo es interpretación, así que si ustedes quieren interpretar algo más, no sé qué dirá, por ejemplo, Wilhelm sobre este hexagrama. Vamos a ver qué nos trae. Dice el retorno, periodo del retorno, el trueno en medio de la tierra, la imagen del tiempo del solsticio. Así, durante el tiempo del retorno solar, los antiguos reyes clausuraban los pasos, mercaderes y forasteros no se trasladaban, y el soberano no viajaba visitando las comarcas. Acá hay un tema muy interesante, que es que según la cosmovisión del libro de los ritos, que está muy influenciado por el pensamiento confuciano, toda la agenda política del emperador y la corte estaba regida por
la astrología, en el sentido de ir siguiendo los distintos pasos, o sea, a través de la observación de las estrellas se determinaba el periodo de tiempo y se iba determinando qué era lo que correspondía hacer en cada estación. Entonces, en una estación se decía, bueno, hay que ir a enseñar a los campesinos la forma de sembrar, hay que ir a visitar esto. Había toda una serie de mandatos que había que hacer y cumplirlos circular y periódicamente para mantener el orden. Entonces, dice, durante este periodo se cerraron los pasos, no se trasladaban mercaderes y forasteros y el soberano no viajaba visitando las comarcas, que era algo que hacía el rey, iba a inspeccionar. También hay, en el libro de los ritos dice, bueno, durante el primer mes no se declaraba la guerra, no se mataban animales, no se consumían huevos, o sea, había toda una serie de condicionamientos para respetar a la energía de la naturaleza. Y donde dice, al séptimo día llega el retorno, es propicio tener a dónde ir. Dice, todos los movimientos se realizan en 6 etapas, la séptima etapa trae luego el retorno. De este modo, al correr del séptimo mes, acá lo interpreta como mes también, dice, después del solsticio de verano, a partir del cual el año asciende, llega el solsticio de invierno, y del mismo modo, una vez pasada la séptima hora doble siguiente a la puesta del sol, llega la salida del sol. Por esta causa, el número 7 es el número de la luz joven, yang joven. Esto cuando tiramos las líneas, también el 7 es yang joven, ¿no? Que es la línea entera, que se genera por el hecho de que el número 6, que es el de la gran oscuridad, se incremente por 1. De este modo se introduce el movimiento en la quietud, en la detención. Bueno, habla más o menos una idea parecida. El 7, el 6 representa el ciclo completo, ¿no? Si lo pensamos, son múltiplos de 6, las 24 horas o los 12 meses. El 7 es el inicio de un nuevo ciclo, es una energía también yang, en cierto sentido. Bien, bueno, eso sería entonces la interpretación del el séptimo día. Bien. Algunos comentarios más que podemos dar. Dice, desde este huaca estamos en retorno. Se puede ver el corazón del cielo y la tierra, que revela la cosmología de la escuela confuciana. Una vez Confucio dijo, el cielo y la tierra tienen un corazón aficionado a crear y propagar. Los confucianos defienden que uno debe seguir el Tao del cielo y la tierra, es decir, ser creativo y propagarse sin cesar. Pero los taoístas adoptan un punto de vista diferente. Acá se pone interesante la discusión. Alcanza el vacío más, esto es de Lao Tse, alcanza el vacío más elevado, mantén la más profunda quietud. Cuando 10.000 seres se alcen y caigan, observa su vuelta atrás, ¿no? Dice, los taoístas aceptan la idea del movimiento cíclico, del desprendimiento y el retorno, pero sostienen que la existencia se origina en la no existencia y el movimiento en el no movimiento. Solo cuando se alcanza un estado de desapego total se es capaz de ver el corazón del cielo y la tierra. En la cultura china, las escuelas confuciana y taoísta constituyen un complemento yin-yang. La filosofía de la escuela confuciana es el movimiento y la acción. La de la escuela taoísta es retirarse y no hacer nada. Bueno, acá yo diría, esperemos un poco, porque esto es una interpretación. No sé si todos los taoístas estarían de acuerdo con esta interpretación, sino más bien de una acción que no va en contra de las energías de la naturaleza. El taoísmo habla de estar en armonía con la naturaleza, no es no hacer nada, sino es actuar de acuerdo con la energía de la naturaleza. Sin embargo, ambas filosofías tienen su origen en el I Ching. Bueno, yo diría también sí, o están influenciadas. Hay una interpretación acá que dice que el I Ching es de origen taoísta, pero después los confucianos lo tomaron y lo empezaron a comentar. Entonces hay una influencia mutua entre estas tradiciones. No se trata tanto de una oposición, sino como una complementariedad de visiones. Muchas veces los textos taoístas son textos que están en código de interpretación y hablan sobre prácticas concretas. O sea, a los confucianistas les interesa más el actuar en sociedad, al taoísta sí está más preocupado por su cultivo interno. Ahí sí podría hacer esa afirmación quizá con un poco más de certeza, aunque el cultivo interno después se va a reflejar en cómo uno actúa en sociedad y también el actuar en sociedad afecta al interior. Digamos, una persona que exteriormente se relaciona hace determinadas actividades o determinado tipo de personas, también interiormente va a afectar su condición. Entonces, esto es importante. Bien.
También el encuentro anterior había hablado del hexagrama de la contemplación, el 20, donde se mencionaba a Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión, o Kuan Yin para los chinos, y eso es budista. Entonces quería hacer un comentario para no sembrar confusión. Es decir, el budismo tiene una presencia importante en China, llegó posteriormente a el taoísmo. El confucianismo, se podría decir que el taoísmo, aunque relativamente se originaron más o menos en la misma época, se podría decir unos 600 años, quizá, por ahí me equivoco, me corrigen si me equivoco, antes de Cristo. Llegó más tardíamente, el budismo no llegó inmediatamente a China, llegó más tardíamente y llegó de las tres corrientes principales del budismo. Vajrayana llegó a través del Tíbet, que tiene mucho énfasis en prácticas también, que se fusionó mucho también con el chamanismo tibetano que había, que la religión Bon. Hay una suerte de chamanismo nativo también, que no tiene nacionalidad, digamos, está en Mongolia, en China, en Tíbet, en distintos lugares. Y después llega, creo que es Mahayana, budismo Mahayana como otra de las variantes, por el norte y por el sur, por mar, llega Theravada, o sea, distintas influencias de las ramas del budismo. Entonces, después se termina conformando lo que es el budismo Cham, que después pasa a ser el Zen en Japón. Pero hay una influencia del budismo también en la filosofía china. Eso ténganlo en cuenta. Son estas tres familias o filosofías o religiones están muy presentes, además de que hay otras religiones presentes en China. Bien, hay toda una zona, bueno, eso es para hablar de religiones en China, es muy complejo. Pero el budismo también ha hecho su influencia en China, ténganlo en cuenta esto. Si bien el I Ching, podríamos decir, es de origen más taoísta, con influencias confucianas más marcadas. Bien, bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Nada más, hasta acá con la interpretación de los hexagramas. No sé si hay alguna otra pregunta, voy a ver, después están las líneas, pero eso es más para cuando uno hace una lectura. Volviendo a la desintegración, el número 23, dice, este Wa muestra el principio de crecimiento y decrecimiento del yin y yang, mientras que la influencia del yin aumenta, la del yang disminuye. Cuando el mal prolifera, es seguro que afecta a lo que es bueno y correcto. A lo largo de la historia, muchos grandes imperios han decaído y se han desintegrado, ¿no? En este Wa, los 5 elementos yin están cubiertos por un elemento yang. El yang es sustancial y el yin es insustancial. Toda decadencia comienza por abajo. En el I Ching, la montaña también representa una cama o una casa. Por esta razón, la imagen de una cama se utiliza para explorar las diferentes fases del Wa. Eso es cuando analizamos las líneas. Y después, bueno, hay toda una interpretación histórica que tiene que ver con el derrocamiento de la dinastía Shang y el comienzo de la dinastía Zhou. Eso lo dejo después para los que colaboran con el material. Eso siempre agradecer a los que aportan por hacer esto posible. Recuerden, los que aportan tienen acceso al material de estudio, a las traducciones que vamos generando y también hacer consultas sobre los hexagramas que van obteniendo. Así que si tienen algún comentario o consulta, pueden hacerlo. Acá había un compañero hace unos días que había formulado una consulta. Decía, ante una pregunta que formulé 2 días distintos, me salió el mismo hexagrama. Es como que la respuesta está clara. Yo recomiendo no preguntar 2 veces por lo mismo, porque si obtengo una respuesta diferente, voy a estar confundido, ¿no? ¿Era la primera o era la segunda? Pero ya si me sale, pregunta lo mismo y me sale 2 veces lo mismo, bueno, no dudes más, señor. Que salió el hexagrama 51 Chen, y la duda era que salían las mismas líneas de cambio, o sea, obtener, además del mismo hexagrama, las mismas líneas de cambio que eran la primera, la tercera, la cuarta y la sexta. ¿Qué pasa cuando tenemos 4 líneas de cambio? Esto ya lo vimos en el primer ciclo, pero lo repito ahí para quienes están recién llegados. Hay una forma de resolver esto según el maestro Yin, que era el maestro de Alfred Huang, del texto que estamos siguiendo. Dice, si hay 4 líneas de cambio, consultar solo la de arriba, ¿no?, de las 2 que no cambian. ¿Ok? Entonces, si primera, tercera, cuarta y sexta están cambiando,
sería la segunda y la quinta, no cambian, hay que consultar la quinta en ese caso, que suele ser, hablando de esto también importante, la segunda y la quinta línea están en el centro del trigrama de abajo y el de arriba respectivamente. Entonces se dice que tiene una posición central y además si la segunda línea es yin o si la quinta línea es yang, además se dice que es correcta. Eso se le llama el anfitrión o el regente también del hexagrama y suele ser una línea importante para consultar. Cuando no tenemos líneas de cambio podemos utilizar el regente del hexagrama. En el caso del trueno, pasar a la acción, habíamos hablado, pasar a la acción es la respuesta para la persona que hizo la consulta, que era de estudios, ¿no? Decía, una consulta por estudios, no lo tengo definido, y también volví a consultar y se le volvió a repetir otro hexagrama, pero vamos con la primera, el 51. La quinta línea dice, pasar la acción se alterna con el seguimiento, que es el número 17. El trueno va y viene, sugiere moverse hacia adelante y hacia atrás. Es una línea yin en un lugar yang central, porque es la quinta línea, pero no es correcta. Si se mueve hacia adelante, alcanza la línea superior, que es el fin de la acción. No hay manera de seguir adelante. Si vuelve atrás, en correspondencia con esto, con la segunda posición del elemento yin, no va a haber respuesta. Es una situación desfavorable, dice. Esta línea, bueno, el contexto histórico, dice, describió el tiempo en el que la reforma del rey Wen, el tiempo de reforma del rey Wen cuando se había establecido la nueva dinastía y estaba supervisando la situación, se mantuvo en calma y tranquilo, aunque el shock de la reforma había afectado a todos a 100 millas de distancia, no iba a dejar que su poder político cayera, ¿no? No hubo grandes pérdidas en el momento, pero podía sentir que los asuntos de importancia podían ser afectados. Bueno, esto más allá de la interpretación histórica, habla de pasar a la acción a seguir el seguimiento, el hexagrama número 17, no lo hemos visto todavía, pero tiene que ver bueno, con la acción de seguir, uno seguir a otros. Acá tenemos que siempre ser prudentes en el sentido de cuidarnos de qué estamos siguiendo, a quién estamos siguiendo. Cuando uno no está en situación de liderazgo, sino más bien de seguimiento, si bien uno no puede tomar las decisiones para ser seguido, uno puede elegir a quién seguir, ¿no? Esto podemos interponerlo a nivel de, no sé, pienso en lo partido político o en un grupo determinado, si hay dos personas que están, por ejemplo, en posición de liderazgo, uno puede o bien seguir a uno o bien seguir al otro. Si solo hay una opción, bueno, uno puede no seguir, uno puede ir a otro lado. Entonces, el seguimiento, esto es una interpretación, ¿no? Pero tiene que ver con, bueno, seguir, ¿no? Es seguir a un otro, seguir a un líder, puede ser seguir una ideología, seguir a un pensador, distintas cosas que uno puede seguir, una forma de pensamiento, que es un rol relativamente pasivo, pero la parte activa es que uno puede elegir a quién seguir, ¿no? Por ejemplo, seguir a un maestro, ¿no? Voy a seguir a tal maestro porque me enseña, me gusta. Bueno, si tu maestro es bueno, vos estás en buen camino. Hay que tener mucho cuidado a quién elegimos seguir. Si estamos siguiendo a la persona equivocada, vamos a terminar en el lugar equivocado, probablemente. Entonces, digo equivocado en el sentido de que sea o no lo que se condice con lo que necesito, o lo que quiero, o lo que sea. Entonces, esta es la sabiduría del seguimiento. Y de pasar a la acción al seguimiento es, bueno, en el caso de la consulta para mí, está claro, bueno, hay que tomar una iniciativa, pasar a la acción. El hexagrama número 51 es de acción y es una acción relativamente sumisa, o sea, no es de un lugar de liderazgo, pero sí elegir bien a qué seguir, qué camino seguir, pero pasar a la acción definitivamente. Bien, bueno. Sin perder el poder político, diría el rey bueno. Bueno, hasta acá entonces con el encuentro de hoy. No sé si tiene alguna pregunta, comentario de esto que hemos charlado. Un Sí, comentario respecto al hexagrama 23. Por sí. ejemplo, si en una consulta te toca ese hexagrama, significaría que el tema no tiene ya solución, digamos. Como que está. Es la disolución.
Como que No es hay que... la, no es la solución. A ver, el 23 en cualquier situación es como la energía está llegando a su fin, the end is near, ¿no? El fin está cerca, se va a caer, ¿no? Se va a caer. Hay que tomar medidas preventivas en todo caso. Piénsenlo, quizá, no sé, con lo que pasó hace poco el sismo en Turquía, bueno, es terrible, o sea, cuando las cosas están en decadencia o no están preparadas, se caen. Bueno, a veces uno no puede impedir la caída, pero sí puede tomar acciones, como se dice, preventivas ante la decadencia. Por ejemplo, cuando uno está acompañando a una persona en una transición, en una enfermedad terminal, o una pareja, o un proyecto, o lo que sea, que a veces llegan a un momento de decadencia y bueno, muchas veces podemos dejar de sostener y dejar que se caiga, y eso saber que en vez de tratar de sostener lo que ya no se sostiene, dejar que se caiga para que pueda iniciar un nuevo ciclo, un nuevo proyecto a nivel de los proyectos humanos. A nivel de las relaciones también lo podemos pensar. En el caso de, bueno, de la enfermedad es, bueno, saber acompañar la muerte digna, ¿no? Si, depende de dónde lo apliquemos esta idea, entender que es parte de un ciclo, y bueno, tratar de actuar de acuerdo con las circunstancias. Todo el tema del I Ching es actuar de acuerdo con las circunstancias en su debido momento. Entonces, como principio regulador. Perfecto. No significa algo malo, es bueno, algo llega a su fin. Sí, Listo, pasamos de sí, página. ¿Está bien? sí. Bien, bueno, entonces no sé si hay más preguntas o comentarios. No, Eh, había tirado el lichín, pero cuando no lo estaba encontrando y era re loco porque justo había preguntado por la organización, por mi organización, y no encontraba el papel donde lo había puesto, pero ya lo encontré. eh, o sea, te salió esa lectura. No, ¿sabes qué? No, me había salido el 4 que es la necedad juvenil, Sí, como porque estaba preguntando por qué no me podía organizar. Y después me tocó la cuarta línea de cambio, que es el 64 que es el Wei Chi. bien. Pero fue re loco porque no lo encontraba por ningún lado, por eso no lo pregunté al principio. Esa es tu lectura. De lectura. El 4, Y el 64 en la con cuarta línea de cambio. claro, bien. Bueno, la necedad juvenil no lo hemos estudiado todavía, pero es un No. hexagrama interesante en el que, en cuanto a que nos habla de, hace poco mi hermano me dijo algo muy, muy curioso. Cuando la gente joven se cree que se las sabe todas y tenés 17 años, pero en realidad no sabes ninguna. Bueno, esa es la necesidad juvenil. En Juan, Maestro Juan lo traduce como infancia. No habla de necedad juvenil, habla de, bueno, la infancia. Son niños, chicos, no, no saben lo que hacen. Pero si vamos a la línea de cambio, la cuarta línea de cambio, eh, que se transforma con el último, va al 64, ¿no? Es decir, yo tengo abajo el agua, arriba la montaña, si cambio la cuarta línea me queda el agua abajo del fuego. Me voy al Sí. último hexagrama, también dice humillación. Confinando a un ignorante, humillación. Eh, Dice, la cuarta línea es yin, una línea yin en un lugar yin, correcto pero no central. Se corresponde con el elemento yin inferior, pero no se responden mutuamente. Como son ambos yin, no hay ayuda. Dice, a ver, vamos a ver qué quiere decir esto. Dice, hay un elemento yang en la parte superior, pero se ha retirado. No tiene intención de ayudar. Uno en este lugar está totalmente aislado y rodeado de elementos yin. No tiene ni maestro ni amigos. Está sobrepasado por la ignorancia y sufre humillación. Dice Confucio, en el comentario de Confucio dice, eh, la humillación de confinar a un ignorante lejos de los sólidos. Sólido refiere a la línea sólida en el segundo lugar.
Sólido también en chino significa realidad. En este sentido es estar aislado y cortado de la realidad. Bien. O estar Sí, separado de las personas y perder el contacto con la realidad. Habla, bueno, de esta idea, ¿no? Perder contacto con la realidad. No es una situación muy favorable en este sentido, porque, bueno, también, digamos, no tiene maestros ni amigos, es como una situación de aislamiento, y si uno tampoco está tan realizado, ¿no? Aislarse y no estar realizado no es no es una buena combinación, ¿no? Por claro. ahí, si ya diste la vuelta a la vida completa y vas a hacer tu retiro a la montaña, buenísimo, pero para eso solo recomendado para quienes estén realizados a aislarse. Cuando uno se aísla, a veces es un peligro también, porque uno pierde contacto con la realidad y nos está diciendo eso, como cuidado con esto, con esas personas que se quieren retirar del mundo y todavía no lo conocieron. La necedad juvenil, precisamente. Y en el caso de Wilhelm, necedad con cortedad trae humillación. Dice, lo más desesperanzado para la necedad juvenil es enredarse en huecas fantasías. Cuanto mayor sea la terquedad con que se aferre a tales imaginaciones apartadas de la realidad, con tanta mayor certeza atraerá humillaciones sobre sí. Bueno, pensemos en una persona que pierde contacto con la realidad y vive en una fantasía, y quizás los demás se dan cuenta, pero no lo pueden hacer entrar en razón. Frente a la necedad corta de alcances, el educador no tendrá a menudo más remedio que abandonarla durante un tiempo a sí misma sin ahorrarle la humillación que le acarreará su comportamiento. Este será entonces el único camino para su salvación. Bueno, puede pasar. Como en la docencia, a veces te pasa que hay personas que están con una actitud que voy a decir, bueno, no puedo lidiar con esta persona y simplemente uno filtra también. El maestro que rechaza al alumno sería para evitarle la humillación. Después quizá ese alumno encuentre otro maestro, puede llegar a pasar. Pero a veces cuando no, hay muchos casos, ¿no?, de personas que en su necedad juvenil eh, cometen actos que van más allá de sus atribuciones y se humillan, entonces muchas veces el maestro a lo chino, ¿no?, les corta el rostro y bueno, que encuentren a otro. Eso yo lo he visto pasar en repetidas ocasiones. Bueno, interpretaciones, qué sé yo, por ahí te sirve la Todo interpretación, sirve. por ahí no. ¿Ah? Todo sirve. Sirve. Bien, a veces con la necedad no se puede hacer más que cortarla y bueno, Claro. tomar distancia. Pero también, si uno es el necio y está perdiendo contacto con la realidad, y mejor buscar consejos. Si uno no tiene maestro ni amigos, anda a un psicólogo, no sé, alguien, alguien que te ayude. Bueno, hasta acá con la clase de hoy. Si no hay más preguntas o comentarios, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a los que hacen aportes y ya les estaré enviando el material. Hasta la próxima. Buenísimo, gracias.